Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro en el que vamos a reflexionar en torno a la resurrección como acontecimiento trascendente. Este es un concepto que en algún otro video lo hemos analizado, pero hoy nos vamos a detener un poco más en lo que significa la trascendencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos. El objetivo que nos planteamos para nuestro encuentro del día de hoy es el acercarnos al concepto trascendente para, a través de ello, tratar de comprender un poco más lo que significa el misterio de la resurrección de Cristo y su aplicación concreta a nuestra vida cotidiana. Señor Jesús, el misterio de tu resurrección ilumine cada día nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros actos, incluso lo que el mundo llama fracasos, para que seamos tus testigos en medio del mundo. Concédenos comprender cada vez más el misterio de tu resurrección, todo lo que ello implica y sus consecuencias prácticas en nuestra vida diaria. Amén. Como lo expresábamos, queremos acercarnos un poco a este término trascendente. Es un término que eminentemente pues, tiene una significación de carácter filosófico, pero a través de este concepto como que queremos acercarnos un poco más a lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa trascendente? Que traspasa los límites de la ciencia experimental, que está fuera del alcance del conocimiento. Entonces, trascender, traspasar los límites. Aquí en esta imagen yo quise expresar un poco la idea, pues, el trascender. Vamos a pensar que este espacio es como la muerte. Entonces, trascender, ir más allá. Vamos a pensar que este espacio acá es el límite del conocimiento matemático, algo que trasciende, que va más allá del conocimiento, lo que conocemos, la materialidad, lo físico. Entonces, algo que trasciende, que traspasa esos límites, que va más allá de lo que nosotros conocemos. Trascender es ir más allá de un límite que pensamos o suponemos. Es ir más allá, trascender. El hombre está llamado a trascender. Su existencia va más allá de la muerte. En esto, pues, nosotros pensamos que, pues, el hombre por naturaleza es un ser trascendente, es decir, el hombre por naturaleza, el hombre como que llega a pensar, más allá de este mundo tiene que haber algo más allá de la muerte debe existir algo más. Y entonces, asimismo, el hombre está llamado a trascender. Entonces, en muchas formas y en muchos matices, el hombre experimenta esa trascendencia. El hombre experimenta como que quiere ir más allá, como que el hombre por naturaleza siente, experimenta, piensa, concluye que no todo termina con la muerte. Entonces, como que su existencia va más allá, trascender. Dios es absolutamente trascendente. Es decir, Dios está más allá de cualquier límite o de cualquier conocimiento que nosotros pensemos. Entonces, Dios es absolutamente trascendente. Entonces, este concepto, pues, nos lleva a pensar un poquito más allá del tema de la resurrección, como lo vamos a ver. Entonces, la resurrección como acontecimiento trascendente. Entonces, eh, qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos,
canta ya el himno en la celebración de la Pascua, en la vigilia pascual. Entonces, qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos, y pues eso es, podemos pensar, es una verdad, ¿no? En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún evangelista lo describe. Entonces, si nosotros pensamos un poco, se me ocurre o pienso en la película esta que se llama Risen, en donde este oficial romano tiene que averiguar qué pasó con el cuerpo de Jesús, etcétera. Y en esta película, pues uno de los soldados que habían dejado custodiando el sepulcro, pues como que él narra lo que sucedió, etcétera. Pero pues son maneras de elaborar o son elaboraciones que se hacen en torno al misterio de la resurrección del Señor. Pero nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección del Señor, ¿no? Y por eso este himno de la vigilia pascual pues lo expresa en estos términos que me parecen pues hermosísimos. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. ¿Por qué? Pues porque nadie fue testigo de eso. Y pues siendo un acontecimiento absolutamente trascendente, la resurrección del Señor, un acontecimiento trascendente, es decir, que está más allá de lo físico, que está más allá del tiempo, que está más allá del conocimiento, pues nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Y el otro elemento es que pues la resurrección de Cristo no fue algo físico. Como lo decíamos en el anterior video, no fue que Jesús retornara a la vida natural, no. Es el paso de Jesús de la muerte a la vida de Dios. Jesús resucita de entre los muertos, pero es a la gloria de Dios, a la vida gloriosa, no es algo que suceda de una manera física. Entonces no es el volver a la vida natural, ¿no? Menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida fue perceptible a los sentidos. Entonces, la resurrección de Cristo como acontecimiento trascendente, entonces, pues primero no fue algo físico y su esencia más íntima, es decir, el paso a la vida gloriosa, el volver al Jesús a la vida del Padre, pues esto tampoco fue perceptible a los sentidos de ninguna manera. Entonces, por eso se presenta la resurrección y es un acontecimiento trascendente. Entonces, ni fue físicamente y tampoco fue algo, pues si no fue físico, tampoco es perceptible a los sentidos como nosotros los conocemos. Entonces, aquí pues la iglesia nos enseña que es un acontecimiento histórico demostrable. Y entonces sí, fue un acontecimiento histórico, es decir, hay un sepulcro vacío, ¿sí? Y los apóstoles tienen un encuentro con Cristo resucitado. Pero esto no atenúa que la resurrección pertenezca menos al centro del misterio de la fe en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Entonces, la resurrección, entonces, sí es un acontecimiento histórico demostrable. ¿Y cómo demostrable? Pues hay una señal en el tema del sepulcro vacío. No es un acontecimiento histórico demostrable de acuerdo a las ciencias positivas. No. Es un acontecimiento histórico demostrable, pues porque hubo un sepulcro vacío y allí como lo decíamos o lo hemos comentado en otros videos, los apóstoles tienen allí como una señal de que algo pasó, el sepulcro está vacío. Se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, como dice María Magdalena.
Es un acontecimiento histórico demostrable en cuanto hay una realidad de esos encuentros de los apóstoles con el resucitado. Pero no por esto la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Entonces, este misterio de la resurrección del Señor, pues está más allá, trasciende la historia. Por eso, como lo decíamos quizás en el primer video de esta serie, como lo dice Joaquín Milca en su libro, la resurrección ya no hace parte de Jesús, de la historia de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque la resurrección del Señor sobrepasa la historia. Está más allá de la historia, está más allá del tiempo, está más allá de lo físico, está más allá de unos lugares. Como lo hemos analizado también, por eso el resucitado, pues se presenta de diversas maneras, bajo diferentes figuras y en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque el resucitado ya no está sometido a los límites del tiempo y el espacio. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos. Como nos lo relata el Evangelio de San Juan en este capítulo 14, versículo 22. Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó, Señor, ¿por qué te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? Entonces Jesús no se manifiesta al mundo. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Entonces, Jesús, ¿por qué se manifiesta a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén? Porque eran los que lo habían acompañado en ese revelarse Jesús durante su ministerio público y eran quienes estaban, vamos a pensar, como capacitados para entender todo el misterio de Jesús, quienes lo habían acompañado, quienes habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y pues que ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Testigos de qué? De todo el misterio que es Cristo. Entonces ellos acompañan a Jesús, lo escucharon en sus predicaciones, lo vieron hacer milagros, fueron testigos de las sanaciones, curaciones que él hizo, fueron testigos de muchísimos, testigos de la vida de Cristo. Y es a ellos a quienes Jesús se manifiesta, pero también, pues porque es el camino de la fe y es el camino del amor, por el cual es posible reconocer al resucitado. Jesús no se manifiesta al mundo, porque el mundo, opuesto al reino de Dios, opuesto a Cristo, no va a reconocer a Cristo resucitado. Serán aquellos quienes caminaron con Jesús. Serán aquellos quienes con un corazón pobre, abierto al amor de Dios, van a ser capaces de reconocer al resucitado en su existencia. Me parece muy hermosa esta cita del Papa Benedicto XVI. El acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo es el corazón del cristianismo. Entonces, el misterio de la muerte y resurrección del Señor es el corazón del cristianismo, el punto central que sostiene nuestra fe, el impulso poderoso de nuestra certeza, el viento fuerte que aleja todo miedo y toda inseguridad, toda duda y todo cálculo humano. Y entonces, esa resurrección de Cristo que trasciende absolutamente
cualquier límite que nosotros conozcamos, pues precisamente es ese impulso poderoso, es ese viento fuerte. Y pues aleja todo miedo, toda inseguridad, toda duda y todo cálculo humano. Vamos encontrando aquí consecuencias de la resurrección de Cristo para nuestra vida cotidiana. Así como los apóstoles tuvieron miedo, pues así también nosotros en nuestra vida diaria, en circunstancias, en muchas cosas de nuestro diario vivir. Pero en la medida en que vamos nosotros profundizando ese misterio de la resurrección del Señor, pues vamos encontrando una nueva dinámica para nuestras circunstancias cotidianas. Quien conoce la Pascua no puede desesperar. Y esto aquí quiero detenerme para analizar un poquito este término desesperar. Esta cita de Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo protestante, un hombre que luchó contra el régimen de Hitler y que fue asesinado en el campo de concentración de Flossenbürg. Dejó pues escritos y sus reflexiones teológicas también las podemos encontrar hoy día. Y pues esto es absolutamente cierto para nosotros los cristianos. Quien conoce la Pascua no puede desesperar, pero el tema de desesperar, pues desesperar. Nosotros como creyentes no podemos ser hombres desesperanzados. No podemos desesperar, es decir, no podemos decir, ya no espero. Quien conoce la Pascua no puede no esperar. Quien conoce la Pascua no puede ser una persona desesperanzada. Como creyentes en Cristo vivo y resucitado, no podemos desesperar, no somos hombres desesperanzados. Nosotros somos hombres de esperanza y tenemos en Cristo vivo y resucitado la mayor certeza para esperar. No podemos pensar que la muerte tiene la última palabra, porque eso sería ya perder la esperanza. La vida nueva del resucitado implica una orientación completamente diferente a nuestra vida. Unas decisiones orientadas por el amor, la justicia, la superación personal, la solidaridad, la verdad, el servicio, la paz, la vida, la esperanza. Y esto nos cuesta. Muchas veces experimentamos en nuestro corazón que el resucitado no ha tocado mi vida. Muchas veces el resucitado no ha tocado mi existencia, o mejor, muchas veces no he permitido que el resucitado toque mi existencia. Y entonces, eso es lo que muchas veces, a veces, se nos critica como creyentes, que voy a la iglesia, pero le hago zancadilla al otro. Voy a la iglesia, pero soy injusto con los demás. Voy a la iglesia, pero le retengo el salario a mis empleados. Voy a la iglesia, pero voy a ver cómo le hago zancadilla al hermano. Voy a la iglesia, pero soy indiferente con el otro. Voy a la iglesia, pero manifiesto que perdoné, pero me las voy a cobrar. Entonces, la vida nueva del resucitado es una vida nueva, y por eso cuando hablamos del tema del bautismo, entonces el agua es ese sepulcro de Cristo. Y entonces yo muero con Cristo, ¿para qué? Para resucitar con Él a una vida nueva, y es la vida del resucitado, y es una vida en donde estoy llamado a luchar
por vivir el amor, por ser justo, por superarme, por ser solidario, por luchar por el reino de Dios, etcétera. Y cada uno de nosotros necesitamos ir haciendo ese discernimiento. ¿Cómo puedo crecer yo en mi vida cotidiana de una manera práctica en todos estos valores del reino de Dios? Aquí denuncio unos pocos, pero cada uno de nosotros estamos llamados a discernir cómo crecer en ese reino de Dios, en mi vida, cómo crecer en ese reino de Dios, en mi relación de pareja, cómo crecer en mi relación de familia, cómo crecer en ese reino de Dios con los amigos, en la comunidad cristiana, en los diferentes ministerios en los que yo participe, etcétera. Eso es, yo pienso que eso es triste para muchas personas encontrar que hay muchos ministerios en la iglesia, pero eso es una lucha de poderes y eso es eso es una lucha ahí de cómo le hago la zancadilla al otro y a ver cómo yo me aferro más al hueso del poder y entonces pues aquí solo mis chicharrones truenan. Y entonces es algo que nosotros estamos llamados a, a analizar y a cambiar. Pero entonces es experimentar el resucitado y cómo yo decido en mi vida cotidiana ser semilla del resucitado en medio de mis circunstancias cotidianas. La fe es una decisión diaria, es una decisión personal, es algo que vamos trabajando todos los días. A veces hemos pensado que la fe es solamente hacer oraciones y decir que buen Dios, pero mis actitudes hacia los hermanos son todo lo contrario. Son de denigrar o de, o de poner el pie encima al otro o de hacer daño, etcétera. Y por eso la vida del resucitado es la que en definitiva, por la aceptación nuestra y por esa apertura del corazón a Cristo, es como va cambiando nuestra historia personal y vamos siendo semilla del resucitado en medio del mundo. Padre Celestial, tú nos has revelado a tu Hijo Jesucristo, vivo y resucitado. Nos has revelado el misterio de nuestra salvación. Te pedimos tu gracia para que siempre, alimentados por tu palabra, alimentados a través de la oración, nuestro encuentro personal contigo, para que, alimentados también por tus sacramentos, podamos crecer cada día en nuestra respuesta a esa llamada que tú nos haces. Danos la gracia de la humildad. Danos la gracia de perseverar en nuestro camino de fe. Danos la gracia de crecer en ese experimentar a tu Hijo Jesucristo vivo y resucitado. Danos la gracia para comprender cada día más el misterio de la salvación que tú nos regalas en tu Hijo Jesucristo. Danos la gracia para que podamos crecer en ese vivir el amor de una manera concreta en nuestras relaciones cotidianas, en nuestras actividades diarias. Señor Jesús, tu gracia nos acompañe siempre. La experiencia de tu resurrección en nuestra vida cotidiana renueve siempre nuestro corazón para trabajar cada día por tu reino y su justicia en medio del mundo. El experimentarte y reconocerte resucitado por la fe y el amor en nuestro corazón y en nuestra vida diaria nos haga tus testigos en el mundo. Que la alegría de la Pascua sea nuestra luz para trabajar siempre por un mundo mejor. Tu presencia de amor en nuestra vida nos renueve para continuar nuestra travesía
en medio del mundo, hacia tu plenitud. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar en nuestra reflexión de fe. Dios los bendiga. Amén.